máster en finanzas, profesor universitario, gerente general de PGA Group. Tendencias laborales en Venezuela, se pregunta mucho a la gente por los elementos, por ejemplo, grandes, macroeconómicos, el petróleo, la liquidez en la calle, pero a veces nos olvidamos de preguntar cómo está el empleo. Sin embargo, vemos a mucha gente haciendo 3 o 4 trabajos, pero evidentemente no son todos formales. ¿Cómo está la generación de empleo en Venezuela o la estabilidad del empleo? Bienvenido. Bueno, la visión pesimista o realista es que está muy mal. Definitivamente el sector productivo y la economía como tal no ha tenido la posibilidad de construir plazas de trabajo, nuevas líneas, nuevos turnos, nuevas entidades comerciales que permitan de alguna manera estructuralmente aumentar el empleo. Sin embargo, las personas no han esperado que eso ocurra y ellos de forma propia han buscado, como dicen en España, hacerse la vida. Déjame buscar una opción permanente, constante, otra eventual, otra en un conjunto de personas, otra cerca de mi casa, para de alguna manera completar y generar un nivel de ingreso que más o menos le permita llevar la vida. Más o menos eso es lo que está ocurriendo. Recordemos que estamos entrevistando a Iván Acosta, licenciado en Relaciones Industriales, a propósito de las consideraciones en materia laboral. Iván, de acuerdo a lo que es el monitoreo de ustedes, ¿cómo se encuentra la escala de la remuneración en nuestro país? Siempre nos hemos centrado en el tema del salario mínimo, pero por ejemplo, un presidente de una compañía está ganando de manera competitiva aquí en Venezuela, similar a lo que puede ser en otro país de América Latina. Mira, en Venezuela podemos conseguir dos grandes mundos. Un mundo llamémoslo, de primer mundo salarial, en términos de que podemos tener remuneraciones a nivel ejecutivo equivalentes a México, a Colombia, a Brasil, incluso Ecuador, digamos, y Argentina. Es decir, tenemos empresas que tienen unos niveles importantes, incluso a nivel europeo, y otras empresas que definitivamente tienen un escalón significativamente más abajo, donde eventualmente los valores no llegan a ser esas proporciones. ¿Cuál es el problema? Que esos valores ejecutivos de muy alta envergadura son muy pocos, no son abundantes, no son todas. Hazte la pregunta, ¿cuántas empresas en Venezuela venden más de 200 millones de dólares, de 300 millones de dólares? Son muy pocas, no los contaría con 5 dedos de la mano o 10 a lo sumo. Por lo tanto, esos valores se terminan reservando para empresas muy particulares a un nivel de competitividad internacional. Transnacionales, básicamente. Transnacionales. No necesariamente, porque acuérdate que no por ser transnacional yo vendo lo que puede vender una nacional. Una nacional puede tener unos niveles de valor significativamente importantes, incluso a nivel regional, y puede tener esquemas de pago bastante competitivos. El problema no está ahí, el problema está en la cantidad. Son realmente muy pocas, de alguna manera, las que se pueden dar ese lujo de tener esos niveles de pago internacional. Así, antes se decía que la gente resolvía con el famoso tigre, ¿no? Ay, tienes un tigre, pero el tigre quedó atrás porque ahora es otro trabajo formal, generalmente, ¿no? Hay algunos informales que tampoco son tigres, porque tigre es algo, el concepto de tigre en cuanto al trabajo, era algo eventual que no implicaba una responsabilidad obviamente diaria, pero ahorita la gente, incluso los que tienen su trabajo formal y son emprendedores, no se trata de un tigre, es decir, la gente está teniendo trabajos, como decir, completos, horario completo, formales, aunque no lo sean legalmente, constantemente. Mira, te doy un ejemplo. Tú no dices eso del tigre en tus presentaciones, porque dicen que es eso. Y lo digo mucho, pero mira cómo ha evolucionado esto. Antes, en el núcleo familiar venezolano, solo con el ingreso formal de un miembro del trabajo, de un miembro, el papá de la familia, el papá o la mamá, con ese dinero era suficiente para mantener a toda la familia, de 4 hasta de 5 muchachos, comprarse casa, comprarse carro y comprarse una cantidad de cosas. Después tuvieron que empezar a trabajar los dos. Y eso también ha pasado en el mundo, necesitamos los dos ingresos. Y ahora no es que necesitamos los dos el ingreso, necesitamos los dos y muchos trabajos para, desde el punto de vista total, redondearnos lo que significa el ingreso para la familia. Fíjate un poco el nivel de deterioro que hemos tenido, donde nos ha llevado de temas muy formales, muy competitivos, muy productivos, a temas donde tenemos que tener una condición de vida exhausta. Claro, y incluso pasa, Andrés y a Iván, amigos oyentes, que la gente dice, tengo un solo trabajo y me quedo sin ese trabajo, ni de broma. Tengo que tener varios huevos en diferentes canastas. También es otra versión del asunto, ¿no? Por la incertidumbre. Fíjate, Iván, que otro elemento que uno se conseguía era los beneficios sociales que tú podías tener en un trabajo, ¿no? Empezando por uno básico que uno lo daba ya como por sentado y ahora más bien brilla por su ausencia, el HCM.
hoy día, dentro de ese monitoreo, cuando ustedes ven un paquete, ¿hasta qué punto eso entra dentro de la negociación? ¿Cómo queda el tema del ofrecimiento por parte de la empresa, sobre todo en el sector privado? Porque en el sector público no existe esa oferta de un beneficio, una póliza de hospitalización, cirugía y maternidad. Mira, que si el HCM mueve o no mueve la aguja, la mueve y la mueve mucho. Lamentablemente en Venezuela, el que se enferma, ni Dios lo quiera, se muere, porque realmente tener salud es costoso y no todo se puede pagar. Por lo tanto, una oferta de empleo que contemple un HCM razonable mueve es atractiva. la aguja. Sin embargo, ya no es una constante. Muchas empresas han tenido que recurrir incluso a disminuirlo, cambiarlo e incluso eliminarlo de su plataforma, digamos, de oferta de trabajo. ¿Cuál es el punto allí? Porque eso está ocurriendo. Antes incluso, mira, en los ministerios, para no irnos al sector privado, en los ministerios hubo momentos en los cuales había HCM para sectores públicos. Sí. Es decir, había pólizas para el sector privado, pero incluso hasta eso mismo se ha ido deteriorando porque son costosos. ¿Qué pasa ahora con la medicina? Que la medicina cuesta lo que cuesta en términos reales. Los subsidios sobre el concepto de salud han disminuido porque el Estado no tiene la capacidad de financiar X temas de salud, de medicinas, de suplementos, y de alguna manera eso lo tenemos que pagar todos. Y cuando lo tenemos que pagar a valores internacionales, porque muchas de esas cosas, digamos, se produce tanto la tecnología como los insumos, las medicinas, son elementos internacionales. Sí. Esa es la crueldad, digamos, de nuestra situación actual en materia de salud. Ustedes fueron en PGA Group uno de los primeros, y tú en tus exposiciones, de hablar sin tapujos de las bonificaciones en dólares, cuando comenzaron a darse aquí para retener el personal, porque ya no había manera de retenerlos. La evolución de esas bonificaciones, ¿las has visto evolucionar ciertamente o se quedaron estancadas? ¿Cómo ha sido este tiempo después de 2019? Mira, no hay duda de que todas, primero, la cantidad de personas expuestas o beneficiadas de las bonificaciones en dólares ha aumentado significativamente. Es decir, gran parte de la población empleada tiene de alguna manera algunos elementos referenciados en dólares, bien sean nominados en dólares y pagados en dólares o referenciados en dólares y pagados en bolívares. Cada vez hay más población con esa, los valores han ido aumentando. El tema que en el año 2022, 2023 se paró un poquito la tasa de crecimiento. ¿Por qué? Porque ya las empresas dijeron, bueno, como el compromiso es en dólares, yo tengo que producir en teoría los dólares y para eso necesito mejores volúmenes, mejores crecimientos de mi compañía para yo eventualmente pagarlo. Eso es lo que ha significado es meterle un poquito el freno a eso, porque no puedo aumentar los compromisos porque no los estoy produciendo. Pero eso definitivamente es una práctica que llegó eventualmente para instaurarse, porque hay una profunda no confianza en el dólar, hay una profunda desconfianza en el bolívar. Con todo y que ahorita, si quieres hablamos ahorita del tema de la deflación y todo ese asunto. Sí. Ahorita hay una profunda desconfianza en el bolívar y una persona, tú le vas a pagar $100 en dólares y tú dices que le vas a pagar 150 en bolívares y te va a preferir cobrar los dólares. Fíjate el nivel digamos, de desconfianza que tengo. O sea, prefiere ganar menos siéndolo comparativamente que sean la misma, que sea un monto mayor pagado en aunque bolívares. ahorita haría igual por ese tema, caemos en el tema de la deflación, como se ha mantenido la tasa de cambio estable en los últimos meses, pues prácticamente todos tenemos que pagar compromisos en bolívares. Entonces, ¿dónde sacan los bolívares? Está chévere, yo aceptaría los 150 en bolívar. Tú lo claro, yo sí lo acepto. Y el gobierno está tratando de reforzar, digamos, de generar confianza en el bolívar, porque además no solo es confianza, sino que es más económico. Al día de hoy lo acepto, porque entonces si voy con esos dólares a pagar, no, que es el 3% del IGTF, entonces, no. Exacto, y cambias el vuelto, usar las cosas. Y eso es un poquito el plan. El problema, ¿cuál es con el tema del bolívar? Que todavía no se ha creado la confianza suficiente para tú olvidarte de los conceptos. Claro, toda la gente está pendiente. Lo que pasa es que acuérdate, en Venezuela somos como los maracuchos, ¿no? Todos tenemos algo especial. Nuestra inflación es muy especial, es como sospechosa. Sí, está bajando, está disminuyendo, pero ¿quién le crea la inflación disminuyendo? Cuando es un país tan ineficiente en términos económicos y no necesariamente es porque las cosas estén bajando de precio. ¿Te pago en criptomonedas? ¿En Binance? Por vaina, eso puede ser una grosería, no mentira. Si te pago, hay gente que lo puede aceptar, pero eso no va a ser el dominio del Estado, ni el sector privado va a estar metido ahí.
Recordemos que estamos entrevistando a Iván Acosta, licenciado en Relaciones Industriales, a propósito de estas consideraciones en materia laboral. Fíjate, Iván, que ha habido toda una polémica. Aquí Ginette sabe sobre la materia por el tema del bono de alimentación. Pero ay, sí. ¿Dónde está? Yo tengo que hacer mi capítulo. ¿Dónde está el ajuste del bono de alimentación? Pero a lo anterior se suma, digamos, algunas denuncias que han habido sobre el tema de las dudas que persisten en las empresas por estas bonificaciones en dólares. ¿Cómo quedan eso? Es decir, ¿cómo quedan eso sobre todo en lo que tiene que ver con reconocimientos de prestaciones sociales? Entonces, ¿cómo está el tema legal manejándose por parte de las empresas a la hora de dar un beneficio a sus trabajadores que están fuera de lo que es estrictamente salario? Es que es muy mal. O sea, mira, yo te aseguro, si el gobierno mañana dice, señores, vamos a hacer una tregua económica, una tregua salarial, todo eso que se está pagando por fuera, incluyéndome a mí mismo, sabes que jamás vamos a permitir que de eso se hagan reclamos, porque exacto, efectivamente corresponde a una situación muy particular en términos económicos. Automáticamente las empresas, su disposición a aumentar esos valores aumenta de forma inmediata. ¿Por qué? Porque hay mucho temor. Hay mucha inseguridad, hay mucha desconfianza en que todo eso que yo hice para favorecer el ingreso del trabajador, ahora se me peche, ahora de alguna manera se me considere para unos pasivos donde mi negocio no está en la capacidad de asumirlo, y definitivamente yo lo hice con una condición social y operativa, porque si yo no transfería monetariamente más dinero a mis trabajadores, no los podía tener. ¿Pero a qué costo? No lo podía tener al mayor costo. Tenía que tenerlo al costo donde de alguna manera no me descuadrara el negocio. Claro. La oportunidad está allí. Es cuestión de poner las cosas en orden. Hagamos una tregua salarial, hagamos una tregua de una condición. Mira, todo eso que estoy pagando en el sector privado y el sector público, vamos a de alguna manera a descontinuarlo en términos de pasivos, vamos a una nueva etapa y en función a eso replanteamos nuestra condición de trabajo. Fíjate que ni siquiera hemos logrado normalizar el temita del ticket, mucho menos vamos a estar haciendo eso. ¿Y quién es el más afectado? Y disculpa que te interrumpa. ¿Quién es el más afectado? Los trabajadores y el empleo. ¿Por qué? Porque la empresa privada y el mismo empresario público se va a inhibir a dar mejores condiciones de trabajo porque tiene la amenaza o el riesgo de que eso sea considerado salario, y eso sí sería terrible para la economía. Claro, digamos, muchas empresas y especialistas del área laboral considerarán que no, porque, digamos, el principal afectado, si se hace eso, es el propio gobierno, y hay que ver cómo el gobierno ha ido impulsando el tema de las bonificaciones para poder compensar por el peso que tendrían las prestaciones sociales y la homologación del salario mínimo a las pensiones, ¿no? Total. Pero como hemos visto en el pasado, justamente que se han cometido, digamos, decisiones arbitrarias en materia de homologación de salario, me imagino que eso pesa muchísimo en los temores que tienen tanto empresas como los propios trabajadores. Claro, pero como todos los problemas en la vida, eso hay que solucionarlo. En algún momento hay que plantearlo. Mire, eso no es de ahorita. Hubo un momento en Venezuela, en la época de Lucinchi, que el ingreso del trabajador era el 95 temas de bono y 5% en salario. Y se hizo lo que se llamó una ley puente, una ley donde todo eso se iba a regularizar, se iba a contabilizar, y vía Congreso se estableció una norma. Eso hay que afrontarlo para que de alguna manera públicos, privados, podamos planificarnos e ir adelante con eso. Lo que no se puede dejar es en el aire. No, yo creo que la gente estaría de acuerdo, porque la gente ya sabe que la inflación se comió esos pasivos laborales. Cuando la gente, no, yo voy a esperar las utilidades, las prestaciones para comprarme algo, la gente sabe que el costo oportunidad del dinero es lo que sirve, ¿no? Entonces yo no creo que la gente se preocupe. De hecho, aquí están varios diciendo, yo acepto los 150 en bolívares. Viste. Aquí, bueno, podemos hacer una encuesta. Nos transamos, son 50 más. El costo de oportunidad hoy pagamos condominio, pagamos cualquier cosa. Tú te transas. Alpina, está pensándolo, Andrés. No, es que depende del momento de caja que uno tenga. Por ejemplo, hay momentos, por ejemplo, ahorita que viene el tema del impuesto sobre la renta. Tengo una cuota de condominio vencida en el condominio y no quiero atrasarme. A lo mejor los bolívares me solventan esos problemas de caja temporales. Ahora, pero fíjate lo que pasa en el fondo. Tú comparas, hoy es 11 de marzo, ¿verdad? Tú comparas 11 de marzo hoy, cómo está la tasa el valor bolívar dólar.
Ajá. y tú tomas esa decisión hoy así, pero te lo hubieran preguntado en marzo del año pasado, cuando en febrero la tasa brincó, tú dices, ni de broma yo me voy con el tema de los bolívares. Claro. ¿Me explico? Eso Depende es del parte, momento. depende de los momentos. Claro. Y la pregunta es, no podemos tener una guachafita salarial. Hoy te pago en dólares y mañana en bolívares. Entonces, O tampoco Pero hay pequeñas empresas, perdón que te diga, pero yo conozco de pequeñas empresas que hacen eso en función de, claro, no tienes una nómina tan extensa, pero a veces porque sus ventas mayoritariamente son en bolívares y no son en dólares, entonces no tienen manera sino de ir solventando su día a día pagando. No, y es válido, pero fíjate que al final todo atenta o todo busca es un equilibrio de las posibilidades de la empresa y el tema del trabajador. A mí lo que me preocupa de todas estas cosas es que no nos estamos dando cuenta del daño cualitativo y cuantitativo que le estamos haciendo a la estabilidad del empleo, a la certidumbre del salario, a las posibilidades de hacer mejor las cosas. Claro. Realmente es un tema, no sé si político o estratégico, para de alguna manera poner orden en la casa. Orden en la pera. Así es, muchísimas gracias Iván Acosta por haber estado con nosotros, PGA Group en las redes sociales y evidentemente tampoco la empresa se va a poner, ay papito mi rey, ¿cómo quieres que te pague hoy? ¿En bolívares, en dólares, en Bitcoin? Tampoco, ¿no? Ni tan calvo ni con 2 pelucas. Guachafita salarial. Estamos con publicidad. ¿Te ha pasado que después de comer tienes sensación de pesadez estomacal o gases molestos? Si quieres evitarlo, pide en tu farmacia Motidel, el alivio eficaz contra las alteraciones digestivas que producen flatulencia y pesadez estomacal. Motidel es la combinación de enzimas digestivas y simeticona que disminuyen la pesadez estomacal y la formación y retención de gases. Motidel, disfruta tus comidas y buen provecho. Motidel es de representaciones Discam. Amigos, y arrancó este 2024 y Rescarben ha estado con nosotros sobre todo para que estemos tranquilos, ¿verdad? Para tomar nuestras decisiones económicas con tranquilidad y con la posibilidad de tener salud. En Rescarben sobre todo estamos propiciando la prevención. Vamos a continuar, por supuesto, con la asistencia en todos los niveles de salud, asesoría en nutrición, estilo de vida, consultas médicas, exámenes de laboratorio, diagnóstico y en caso, por supuesto, de tener alguna emergencia, ahí está la ambulancia para ayudarte y también la atención en nuestras clínicas propias. Recuerda ingresar a www.rescarben.com.be y allí te pones al día con todas las posibilidades y seguro que vas a afiliarte con nosotros. Rescarben, para todo cuentas con Rescarben. Economía en 2+2 con Ginette González y Andrés Rojas. Unión